Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy vamos a tratar un tema novedoso en la medida de que a partir de este ejercicio 2021 es que se va a aplicar este límite para la deducción de gastos financieros. Esta limitación se ha previsto a partir de este ejercicio 2021, sin embargo, la regla nos lleva para calcular el límite al ejercicio anterior, en este caso el 2020. Entonces, hay una serie de consultas que vienen realizando los clientes en torno a este tipo de gastos deducibles por intereses básicamente financieros, y con lo cual resulta bastante importante comentar con ustedes esta temática. Entonces me van a permitir compartir mis diapositivas a efecto de poder empezar la sesión. Si bien es cierto, vamos a tratar el tema de gastos financieros, básicamente el tema del límite, porque ese es el tema que nos convoca el día de hoy. Sin embargo, se van a tratar aspectos previos antes de entrar al tema del límite. Denme un minuto para compartir en mi Facebook personal. Está, excelente. Ahora sí. Decía que si bien es cierto, vamos a hablar del límite a los gastos financieros deducibles para fines del impuesto a la renta, sobre la base del EBITDA tributario, vamos a dar unos alcances previos al respecto, ¿no? ¿Cómo ubicamos el tema? ¿Cómo ubicamos el tema del límite de deducción de gastos financieros? Como saben, la ley del impuesto a la renta establece la forma en que se debe determinar el impuesto a la renta en el caso de las empresas. Y ha previsto, ¿no?, en su artículo 20, que si a los ingresos netos se le deduce el costo computable, obtenemos como resultado la renta bruta. Y si a la renta bruta se le deducen los gastos, llegamos a la renta neta. Sobre la renta neta, haciendo adiciones, deducciones, deduciendo pérdidas de ser el caso, llegamos a la renta neta imponible, que es la base que nos permite calcular el impuesto a la renta del ejercicio. Ahora bien, con respecto al cálculo de la renta neta, la ley o el legislador ha sido bastante estricto en establecer limitaciones a la deducción de gastos, toda vez que los contribuyentes, en la medida que incrementen más gastos, van a reducir o achicar la utilidad. Por esa razón es que buena parte de los gastos han sido regulados a través del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, en lo que corresponde al capítulo relativo a la renta neta. Y entonces, en términos generales, el artículo 37 establece una regla base, una regla general, valga la redundancia, que está vinculada con el principio de la causalidad. Es decir, la primera regla fundamental en la deducción de gastos para fines de determinar el impuesto a la renta tiene que ver con que el gasto, para que sea deducible, tiene que estar asociado o vinculado, tener relación con el ingreso que la empresa genera, o en su caso, en tanto que se mantenga la fuente productora de renta. Y este artículo 37 establece una regulación para los gastos, estableciéndoles, por un lado, límites, por otro lado, estableciendo condiciones para su deducción, incluso a través del artículo 44 se excluyen ciertos gastos que no deben ser deducibles. Dentro de este bloque de regulación de gastos, precisamente están los gastos financieros. El legislador ha previsto que estos gastos financieros que la empresa deduzca deban estar limitados. Es decir, si una empresa requiere financiamiento, requiere endeudarse para poder llevar a cabo sus actividades, los intereses que generen
los intereses que generen estos endeudamientos con bancos o terceros, no van a poder ser deducibles todo en su integridad. ¿Por qué razón? Porque bajo la lógica de que los contribuyentes, mediante mecanismos elusivos, incrementan los gastos para pagar menos impuesto a la renta, una de las figuras que se aprecia en la actualidad es que a veces se realizan préstamos por montos considerables cuando la empresa no tiene la necesidad y simplemente lo que se hace es facturar, generar gastos por intereses para que la empresa pueda deducir a fines de determinar el impuesto a la renta. En ese sentido es que ya nuestra ley del impuesto a la renta tenía limitaciones de hace muchos años a la deducción de gastos financieros. Más adelante vamos a explicar un poco la línea de tiempo, cómo ha ido cambiando esto en el tema de gastos financieros. Pero esto último que estamos hablando sobre el EBITDA tributario tiene que ver con que el legislador peruano ha recogido las recomendaciones que ha hecho la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en torno a estas acciones BEPS, a estas 15 acciones BEPS, que están orientadas pues a limitar las acciones que realizan los contribuyentes para eludir el pago del impuesto. Y precisamente la acción 4 de Plan BEPS regula o recomienda a los estados incorporar reglas de limitación de gastos y teniendo como parámetro el EBITDA, que como saben es un indicador financiero. De eso trata el tema que nos convoca el día de hoy. Sobre gastos financieros, por eso decía, no solamente vamos a hablar de límites, sino algunos temas que yo creo que son importantes ustedes como contadores o como encargados para liquidar el impuesto, deban tener en cuenta, es que si bien es cierto, los gastos financieros son deducibles hasta un límite, pero antes de calcular el límite, hay que tener en consideración que en las fiscalizaciones que realiza la SUNAT, para probar y acreditar que se cumple con el principio de la causalidad, es decir, que el gasto tiene relación con la generación de ingreso o el mantenimiento de la fuente productora, debemos de asegurarnos de contar con todo el material probatorio que permita evidenciar que el préstamo, que el dinero, la fuente de financiamiento que la empresa ha obtenido, ha sido destinado a a adquirir bienes o servicios que generen renta gravada o en su caso se haya destinado montos para mantener la fuente productora, por ejemplo, la compra de maquinaria, los mantenimientos, entre otros. ¿Por qué digo esto? Porque por lo general las empresas reciben el préstamo, nuestros colegas contadores hacen la anotación en el registro contable, ¿no?, de la obligación pendiente por pagar y conforme van devengando los intereses se va afectando a resultados y luego calculan el límite. Y se olvidan que el Tribunal Fiscal, la SUNAT, ya en reiterados pronunciamientos han señalado que el solo registro contable no es mérito probatorio suficiente para demostrar que este préstamo ha sido destinado a actividades vinculadas con la generación de renta gravada o con el mantenimiento de fuente productora. El tema es crítico, es complejo, porque no se tiene esa práctica o esa buena práctica y por lo general solamente se tiene el contrato de préstamo y la documentación vinculada a este. Pero nos pasó al asistir a un cliente en una fiscalización que el cliente tomó un préstamo por el año 2008, este préstamo ingresó a la caja, ¿no?, o a bancos de la empresa y con ese dinero se hicieron pagos. Luego, más adelante, 2012, se refinancia el préstamo y nuevamente ingresa, se inyecta más dinero y se sigue pagando, cubriendo necesidades empresariales, y cuando la SUNAT hace la fiscalización, le pide al contribuyente que acredite
que el dinero ingresado a la empresa ha sido destinado a generar renta agravada o a mantener la fuente productora, lo cual resulta siendo imposible, más aún si la fiscalización te la hacen después de 8 años, de 10 años en que ocurrió el préstamo. Porque si bien te pueden estar fiscalizando 2015, el origen del préstamo tal vez es del 2008 y no tienes documentación que pueda acreditar. Entonces, antes de ir y determinar el límite y de calcular el límite del gasto, ten en cuenta, y mi recomendación es que si el año pasado has realizado préstamos o en los años anteriores, trata de documentar. Ingresó el dinero, acá se destinó para el pago, acá se destinó a este pago. Yo digo es difícil, es complejo. Nos debemos de ayudar con flujo de caja, con documentación interna que permite evidenciar el destino del dinero. El flujo de efectivo también es útil. Y toda la documentación probatoria. Lamentablemente, a veces los auditores de la administración tributaria son extremadamente exigentes en esto y aun cuando se le demuestran con medios de prueba que el dinero no ha salido de la empresa para otros fines, piden un nivel de detalle que a veces es imposible de poder alcanzar. Entonces, ojo, tengamos en cuenta esta recomendación que estoy haciendo. Y en esta otra resolución, ¿no? También sobre la misma base del principio de causalidad y la documentación que acredite el destino del préstamo, el Tribunal Fiscal hace en cierto modo recomendaciones, ¿no? Haciendo referencia a que el flujo de caja podría demostrar el movimiento del dinero y la utilización del mismo en adquisiciones, pagos a terceros, pagos a planillas y demás. Caso contrario, si no se cuenta con esa información mínima, definitivamente el gasto va a ser reparado y este criterio del Tribunal Fiscal ha sido confirmado a nivel del Poder Judicial en instancia de casación por el año 2016, con lo cual queda pues claramente establecido que existe una línea, digamos, mayoritaria, interpretativa mayoritaria por parte del Tribunal Fiscal en validar lo que la Administración Tributaria cuestiona en sus fiscalizaciones, aun cuando en ciertas resoluciones del Tribunal Fiscal ya muy antiguas, el Tribunal Fiscal tenía como criterio no ser tan exigente en la demostración del destino, sino simplemente acreditar el ingreso del dinero a la compañía. Bien, entrando ya en materia, que es lo que para lo cual nos hemos convocado el día de hoy, yo le decía que esto tiene una línea del tiempo hasta antes del 2019, la limitación de gastos, o sea, del 18 hacia atrás, esta regla ya existía, pero esta regla estaba basada en que no eran deducibles los intereses provenientes de endeudamientos, de préstamos, en tanto que estos hayan sido con partes vinculadas, ¿no? Y el ratio que se aplicaba, que esto no podía exceder 3 veces el patrimonio, o sea, había un límite de endeudamiento, 3 veces el patrimonio, pero la regla era solo aplicable cuando las transacciones, los endeudamientos, se había realizado entre partes vinculadas, que para mi entender creo que es lo que debería de mantenerse hasta ahora, porque la posibilidad de que una empresa genere gastos por intereses solo con el único propósito de reducir la carga tributaria, se hace en tanto que la contraparte prestamista sea tu parte vinculada. Y se hace en tanto que la parte prestamista o tenga pérdida tributaria o tenga una menor tasa del impuesto a la renta. Si no, no habría objeto. Entonces, creería yo que la regla de limitación debería mantenerse única y exclusivamente a nivel de endeudamientos entre partes vinculadas. Con la dación del decreto legislativo 1424, para los ejercicios 19 y 20, se modifica esta regla en la medida que resulta siendo aplicable para todos los contribuyentes. Para todos los contribuyentes, no solo para los vinculados, y teniendo como límite siempre 3 veces el patrimonio, o sea, el límite de endeudamiento. Entonces, hasta ahí la cosa no había cambiado sustancialmente con respecto al límite, simplemente que se habían incluido dentro de la regla también endeudamientos con terceros, no solamente con partes vinculadas.
Sin embargo, la regla para el ejercicio 2021 cambia porque ahora el cálculo se hace en función a el 30% del EBITDA del ejercicio anterior. Entonces, la norma claramente señala que no son deducibles los intereses, ojo, intereses netos, en la parte que excedan el 30% del EBITDA del ejercicio anterior, ¿no? Entonces, la empresa tiene que mirar para calcular el límite el año anterior, ¿no? ¿Cuál ha sido su EBITDA? Ahora, ¿qué cosa es el EBITDA y por qué se ha incorporado dentro de la regulación? Previamente a ello, solamente a título informativo, un poco para confirmar la fuente que yo les comentaba al inicio, esto que hemos incorporado en nuestra ley del impuesto a la renta viene como consecuencia de la acción 4 del Plan BEPS, ¿no? Eso lo dice la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1424, pero como ustedes podrán advertir, es la propia OCDE quien hace referencia a que no solamente esta figura se realizará entre partes vinculadas, sino también entre partes no vinculadas, ¿no? Entonces, un poco ese es el fundamento de por qué se amplía no solo a las partes vinculadas, sino a las no vinculadas, eh, y también señala que este límite debe estar establecido sobre la base de este indicador financiero EBITDA, y que este deba ser adecuado a los fines del cálculo del límite, pero desde la perspectiva tributaria, o sea, no EBITDA financiero, no el indicador puro financiero, sino el EBITDA que esté relacionado con el impuesto a la renta, con la determinación del impuesto a la renta. Como les decía, el EBITDA es un indicador financiero que se utiliza ordinariamente para valorar la capacidad de generar beneficios de una empresa, considerando única y exclusivamente su actividad productiva, toda vez que en este resultado no se van a considerar gastos financieros, ¿no? No se van a considerar impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones. Entonces, el EBITDA será solamente el indicador financiero que se determine sobre total de ingresos menos costos de los bienes vendidos o de los servicios prestados, menos los costos generales de administración o los gastos generales de administración. No se, no se incluyen impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones de ser el caso. Entonces, se ha construido este límite sobre la base del EBITDA tributario, ¿no? Para efectos de saber, ¿no? Si es que este endeudamiento que ha hecho la empresa tiene cierta relación o vínculo, guarda relación con la capacidad que tiene la empresa de generar beneficios. Entonces, ¿qué es lo que se ha regulado? ¿Qué es lo que existe actualmente en la regulación del impuesto a la renta y que resulta siendo aplicable a partir de este ejercicio 2021 que ya estamos próximos a declarar el mes siguiente? ¿Qué dice la regla? Dice, no son deducibles los intereses netos en la parte que excedan el 30% del EBITDA del ejercicio anterior. Hasta donde dice, no son deducibles los intereses netos, estamos hablando del ejercicio, intereses netos o gastos por intereses netos en el ejercicio materia de cálculo, en nuestro caso, 2021. Entonces, esos intereses netos no pueden exceder el 30% del EBITDA para fines tributarios, pero del periodo anterior, en este caso, 2020. Ahora, ¿pero qué cosa es interés neto? Interés neto es el monto de gastos por intereses que excede el monto de los ingresos por intereses computables para determinar la renta neta. En términos simples, es
el interés neto que va a entrar sujeto al límite es el interés, el gasto por interés que la empresa ha deducido, comparado con los ingresos por intereses, pero los ingresos por intereses afectos. Por eso dice computarles para determinar la renta neta. Entonces, lo que vamos a hacer, si es que tenemos ingresos por intereses afectos al impuesto a la renta, hay que hacer la deducción, ¿no? O la comparación con los gastos por intereses que vamos a deducir, en este caso, en el periodo 2021, ¿no? Entonces, si tenemos 1.000.000 de gastos por intereses y tenemos 100.000 soles, 100.000 soles de ingresos por intereses afectos, lo que va a entrar sujeto al límite solamente son 900.000 soles. Lo demás no entra al límite. Por lo tanto, se entiende que lo demás será deducible. Entonces, en cierta forma, resulta siendo conveniente. Ahora, ¿qué cosa o cómo se construye en este caso el EBITDA? ¿No? Decía yo, en este caso se construye sobre la base del periodo anterior, es la renta neta, luego de efectuada la compensación de pérdidas, de ser el caso, y de corresponder el sistema que se haya elegido, ¿no? Renta neta, luego efectuada la compensación de pérdidas, adicionándose los intereses netos. Ojo, ya sabemos qué es interés neto, ¿no? ¿Qué es lo que es? El gasto por intereses que excede el monto de ingresos por intereses afectos. Y también a esa renta neta, luego de efectuada la compensación de pérdidas, se le suma intereses netos, la depreciación y, de ser el caso, la amortización. La norma hace una precisión, porque si bien es cierto, en el 2021 puede que yo tenga limitada la deducción del gasto por intereses, pero aquellos intereses que yo no hubiese podido deducir en el 2021 porque se ha excedido el límite, lo puedo adicionar en los periodos o ejercicios siguientes a fines de poder hacer deducible el gasto conforme lo establece el reglamento. Entonces, fíjense que esta regla no hace que el contribuyente pierda la posibilidad de la deducción del gasto, sino le permite en adelante aplicar o diferir a ejercicios siguientes donde la empresa haya sido más eficiente, generando resultados positivos sobre la base de su actividad principal. Bien, aspectos relevantes. Es importante saber que este límite no le es aplicable a determinado tipo de contribuyentes. Y me voy a referir principalmente, y así está la norma, dice, no es aplicable a contribuyentes cuyos ingresos netos en el ejercicio gravable, entiéndase 2021, sean menores o iguales a 2.500 UIT. O sea, es para contribuyentes medianos hacia arriba, porque estamos hablando aproximadamente de 11 millones de soles para el 2021. A contribuyentes hacia abajo, la regla no les es aplicable, por lo tanto, el límite no les es aplicable, por lo tanto, podrán deducir los gastos por intereses y en todo caso solamente deberán sustentar la causalidad a la que yo me hacía referencia hace unos momentos. Otro tema importante es que no forman parte del cálculo del límite, los intereses de fraccionamientos otorgados por el código, conforme al código tributario. Entonces, si una empresa ha fraccionado deuda tributaria y esa deuda tributaria ocasiona que hay que pagar intereses por este endeudamiento tributario, estos intereses van a tener que ser retirados para la base del cálculo. Es más, la norma expresamente señala que estos gastos van a ser plenamente deducibles. Son intereses que se pagan por fraccionamientos que son plenamente deducibles. Otro tema importante es que solo son deducibles los intereses, entiéndase, el interés neto, en la parte que excedan los intereses del monto por ingresos por intereses exonerados sin afectos. Es decir, la empresa puede que tenga en el ejercicio ingresos por intereses exonerados o inafectos,
¿no? Entonces, a lo mejor la empresa obtuvo intereses por devolución de impuestos, ¿no? Son intereses inafectos. Entonces, estos van a hacer que, en cierto modo, el gasto que tenga yo por deducir para fines del impuesto no puedan ser deducidos en esta parte, porque dice lo que excede los ingresos por intereses exonerados o inafectos. Siendo que la regla, y he tratado de simplificarla, es un tanto compleja, he realizado un caso que seguramente nos va a permitir poder entender un poco esta regulación que se ha hecho para este ejercicio 2021 y siguientes hasta que no cambie la regla. ¿Qué he trabajado? Ejercicio 2021 es el ejercicio que vamos a calcular el límite y vamos a evaluar si corresponde o no deducir la totalidad de gastos por intereses. Entonces, claramente estamos frente a contribuyentes cuyos ingresos netos están por encima de las 2.500 unidades impositivas tributarias, que es, digamos, la condición para que se entre a evaluar este límite. Entonces, si vemos en el estado financiero, ¿no? en el estado de resultados, el ejercicio 2021, tenemos de ingresos 15 millones, un costo de ventas de 8 millones y tengo una renta bruta de 7 millones. Pero a esa renta bruta yo le hago una serie de deducciones. Gastos de administración, 1 millón de soles. Gastos por intereses. Ojo, vean, acá yo lo he resaltado. Eso es el gasto total por intereses de endeudamiento que la empresa está deduciendo. 3 millones de soles. Otro dato importante es que estoy separando también el gasto por depreciación. La empresa ha obtenido ingresos por intereses exonerados, porque recuerden que eso sobre el exceso se puede deducir, lo dije al final de la diapositiva anterior, y tengo ingresos por intereses, pero afectos, grabados con impuesto a la renta, de 200.000, que también lo necesitamos para calcular el interés neto. Y eso me da como resultado una utilidad neta de 1.300.000 soles. En este periodo no hemos tenido pérdida tributaria y por tanto ha habido una renta neta imponible de 1.300.000 soles. Eso es lo que ustedes deberían de tener ahora en el 2021 que están calculando su impuesto a la renta. Pero igual, en el mismo sentido, he establecido información para el año 2020 y en el año 2020 tenemos ingresos 18 millones, costo de ventas 10 millones, utilidad bruta 8 millones, gastos de administración 1.200.000, gastos por intereses 2.800.000, depreciación 2.500.000, ingresos por intereses exonerados 120.000, ingresos por intereses afectos 250.000, renta neta 1.870.000. En este caso, claro, lo he construido para poder explicar lo que dice la norma, si hemos considerado una renta del periodo anterior, del 2019, la empresa jala o arrastra una pérdida de 1.500.000, con lo cual la renta neta imponible de esta compañía en el 2020 es la suma de 370.000 nuevos soles. Entonces, lo que hay que hacer es tener tu determinación del 2021 y al costado tu determinación del 2020 para fines tributarios. Entonces, lo primero que debemos de calcular, y aquí sí me ubico en el año 2021, primero es el interés neto, porque la norma habla de interés neto, o sea, lo que entra al límite es el interés neto. ¿Y qué cosa era el interés neto? Es el gasto por intereses, que en nuestro caso es 3 millones, menos los ingresos por intereses, pero afectos al impuesto a la renta, 200.000. Por lo tanto, para el año 2021, mi interés neto es 2.800.000. No, los 200.000, dije, será gasto deducible. Ahora bien, en el 2020 también requiero el dato del interés neto porque sobre esa base se calcula el EBITDA del 2020. Entonces, en el año 2020
mis gastos por intereses han sido 2.800.000 y en este caso los ingresos por intereses afectos son 250.000, lo cual me da un interés neto de 2.550.000 soles, gasto por interés neto. Bien, habiendo planteado esta primera parte, ahora sí nos vamos a calcular el límite. El límite, hemos dicho, el 30% del EBITDA tributario, se calcula, dije, con los datos del año anterior. En nuestro caso, con los datos del año 2020. ¿Y qué es lo que nos dice la norma tributaria? Debemos de tomar la renta neta deducida la pérdida tributaria. ¿Cuál fue la renta o la utilidad neta? 1.870.000. Pero si hay pérdida tributaria, hay que deducir la pérdida tributaria y en este caso yo parto construyendo mi EBITDA tributario del 2020 sobre la base de 370.000 soles que lo tenemos en el cuadro del costado, ¿no? ¿Qué dice la norma? A esa renta neta ya descontada la pérdida tributaria, súmale, agrégale el interés neto. El interés neto, entiéndase, de este periodo, ¿no? Entonces, el interés neto de este periodo es 2.550.000. Y agrégale la depreciación, y la depreciación, en este caso, es 2.500.000. Por lo tanto, el EBITDA del año 2020, que es el año sobre el cual se construye, es 5.420.000 soles. ¿Cuál es el límite? 30% del EBITDA de 5.420.000, esto me da 1.626.000 soles. Ahora bien, ya tengo el límite. ¿Qué es lo que yo voy a determinar? Mi gasto por interés del 2021. ¿Cuánto es mi gasto por interés neto? Ojo, gasto por interés neto, que ya tengo el dato acá. ¿Cuánto es mi gasto por interés neto del 2021? Es 2.800.000 soles, que es el dato que obtenemos de acá. Ahora bien, ya teniendo el dato del interés neto de 2.800.000, recuerden este detalle que está acá al final con un asterisco. Solo son deducibles los intereses en la parte que excedan el monto de los ingresos por intereses exonerados o inefectos. Y dada la casualidad que esta nuestra empresa tiene 100.000 soles de ingresos por intereses exonerados. Por lo tanto, si bien es cierto, mi interés neto, ¿no?, como gasto a deducir es 2.800.000, pero tengo que descontarle, porque solo se va a ser deducible el exceso de los 100.000, que es el ingreso por interés exonerado. Entonces, por lo tanto, el interés que va a estar sujeto al límite es 2.700.000. ¿Y el límite cuánto era? Decíamos 1.626.000. Por lo tanto, no será deducible para el 2021, 1.074.000 nuevos soles. Entonces, este ejemplo, que no lo he copiado de ningún lado, que lo he construido sobre la base de lo que dice la ley y el reglamento, tomando en cuenta los aspectos más importantes y más de mayor aplicación, yo se los voy a enviar a través de las diapositivas, ustedes lo van a poder utilizar para que puedan construir el límite del gasto financiero del año 2021. Bien, para cerrar mi presentación, igual alguna jurisprudencia vinculada con el tema de gastos financieros, y en este caso el Tribunal Fiscal, en una resolución, si bien un tanto antigua, hace referencia al reparo que hace la administración tributaria por el hecho de que el contribuyente tenía dinero en su caja, en bancos, y entonces la administración tributaria razona de la siguiente manera: si tú tienes dinero en caja en bancos, ¿por qué tienes necesidad de hacer un préstamo? Te desconozco los intereses porque no tenías por qué prestar. Ya, ese reparo que a veces la administración tributaria pueda tener sobre la base de la lógica, el Tribunal Fiscal no lo acepta, en la medida que, en cierto modo, son estimaciones
que se habrían hecho sin tener mayor sustento fehaciente documentario de que el gasto por interés no sea un gasto causal. La administración tributaria, en todo caso, si quiso haber reparado el gasto por intereses, lo que debió haberle pedido al contribuyente es que acredite qué hizo con ese dinero, a dónde lo destinó. Porque de pronto, la empresa tiene dinero en caja, pero tiene de pronto para capital de trabajo y requiere un endeudamiento para hacer una inversión. Entonces, hace sentido. Yo como administración tributaria no le puedo reparar al contribuyente por el solo hecho de que cuenta con los fondos suficientes. Entonces, comparto el criterio esbozado por el Tribunal Fiscal en este aspecto. Luego, esta otra resolución del Tribunal Fiscal está vinculado a que no resulta siendo deducible los gastos por intereses cuyo endeudamiento haya sido originado, ¿no?, para actividades ajenas de la empresa. Porque en este caso se estaba endeudando para pago de dividendos, diciendo que esto no son gastos deducibles, entonces los intereses que generaron el endeudamiento para pago de dividendos tampoco resultan siendo deducibles para fines del impuesto a la renta. Y aun cuando hay muchos informes sobre el tema, nosotros hemos preparado un artículo al respecto, lo hemos publicado en nuestra página de Facebook de Estrategia, lo pueden encontrar allí. Este es uno de los informes más importantes, pero en este artículo que ustedes pueden entrar a revisarlo, hay una relación de informes y mayor jurisprudencia que ustedes pueden, con la tranquilidad del caso, revisar. Y este informe lo copié porque tiene que ver con lo que hemos hablado, ¿no?, que señala que para fines de establecer este límite, la deducción de gastos por intereses, deben considerar dentro del concepto de ingresos por intereses inafectos a los intereses obtenidos por la devolución de pagos indebidos o en exceso abonados por la administración tributaria. Es lo que yo les dije hace un momento, ¿no? Y en nuestro ejemplo hay que la empresa ha obtenido ingresos exonerados o inafectos, ¿no? En este caso, se incluye dentro del concepto de intereses inafectos aquellos que la administración tributaria le haya pagado al contribuyente como consecuencia de una devolución de pagos indebidos o pagos en exceso. Bien, eso es lo que les presentaba el día de hoy. Mayor información, somos Estrategia Tax and Legal, y a través de este programa que tenemos, Estrategia Tributaria, que estamos emitiéndolo todos los viernes, los invitamos a seguirnos, al igual que en el webinar anterior, hemos entregado certificados y en esta oportunidad tampoco va a ser ajeno el tema y claramente también va a haber entrega de certificados. Bueno, siendo que la hora nos gana, yo me comprometo a publicar en nuestra página de Facebook, desde ahí lo pueden descargar, las diapositivas y también el Excel que he trabajado para que ustedes puedan también calcular este límite. Bueno, amigos, tengan ustedes muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana, a seguir cuidándose y no se olviden que somos Estrategia Tax and Legal y estamos para servirlos. Buenas noches, hasta pronto.